El 15 de abril de 1912, el Titanic, un transatlántico considerado como indestructible, se hundió en el Océano Atlántico tras chocar contra un iceberg. La tragedia se cobró la vida de más de 1.500 personas, entre ellas la de un hombre que había predicho su propia muerte y que, tras el desastre, siguió enviando mensajes desde el más allá. Stead era un controvertido periodista y escritor británico que se había convertido en un defensor del espiritualismo, plasmándolo en sus artículos periodísticos. En 1885 escribió una novela corta sobre un barco que se hundía, lo que algunos interpretaron como una predicción de su propia muerte. Pero, ¿quién era realmente William Thomas Stead? Stead creció inmerso en la enseñanza estricta de las Sagradas Escrituras, siendo hijo de devotos congregacionalistas. Desde una edad temprana mostró una destreza excepcional en la lectura tanto en inglés como en latín. Su estilo periodístico renovado y comprometido, denunciado por Matthew Arnold como el nuevo periodismo, marcó el sendero del sensacionalismo en la prensa contemporánea. Este enfoque no solo reveló el poder de los medios de comunicación como un cuarto poder, como lo expresó Stead en su concepto de gobierno por el periodismo, sino también su capacidad para influir en la opinión pública y moldear políticas gubernamentales. A través de su labor periodística, exploró los aspectos más oscuros de la sociedad imperial, abogando principalmente por una reforma en el enfoque de la criminalización de la conducta viciosa. El 10 de junio de 1873, Stead contrajo matrimonio con Lucy Emma Wilson, una amiga de la infancia. De su unión nacieron 4 hijos y 2 hijas. Fue con su hija Estelle con la que Stead contactaría tras su muerte. Su creciente fama debido a la cantidad de artículos que enviaba regularmente a la prensa local lo llevó a ser designado como editor jefe del periódico liberal Northern Echo de Darlington en abril de 1871, convirtiéndose así en el editor más joven registrado en la historia de la prensa británica. En la década de los 90 desarrolló un interés en el espiritismo, asumiendo la edición de la revista espiritista The Borderland y explorando la práctica de la escritura automática. Además, tuvo varias premoniciones a lo largo de su vida. En una ocasión, presagió que su muerte sería de una forma dramática y repentina, mencionando incluso la forma de su fallecimiento, que sería por ahogamiento. Pero lo más impactante es que Stead escribió la novela premonitoria titulada Del viejo mundo al nuevo en 1892. En ella cuenta la historia de un barco de línea regular de Liverpool a Chicago que se hunde en el Atlántico tras chocar contra un iceberg. Stead mencionaba en el libro la falta de botes salvavidas para todos los tripulantes como causa principal de la pérdida de tantas vidas, otra coincidencia asombrosa con la tragedia del Titanic. Pero había más. El capitán del barco se llamaba Smith, exactamente como el capitán que 20 años más tarde dirigiría el Titanic en su primer y único viaje. De hecho, a partir del hundimiento del Titanic, se modificó la seguridad marítima internacional y se obligó a los navíos a estar equipados con suficientes botes y salvavidas para todos los tripulantes. Stead fue un hombre controvertido para la época, defensor de las causas sociales como la reforma social y el sufragio femenino. También fue un defensor del espiritismo, corriente que surgió hacia el final del siglo XIX y que creía, entre otras cosas, en la comunicación con los muertos a través de médiums. Fue miembro de la Sociedad Británica para la Investigación Psíquica y creía que el espiritismo era una forma de conectar con el mundo espiritual, ya que los muertos podían comunicarse con los vivos. En 1912, Stead embarcó en el Titanic con destino a Nueva York para dar unas charlas sobre espiritismo. En la noche del desastre, algunos testigos describieron que permaneció en la cubierta del barco mientras se hundía tranquilo y sereno, pues él no creía que la muerte era el final. Tras el hundimiento, Stead continuó enviando mensajes a su hija Estelle a través de extensas sesiones de mediunidad.
En estos mensajes describió su viaje al más allá. Steed decía que el más allá era un lugar de belleza y paz, y que allí se encontró con otras personas que habían muerto en el Titanic. Los mensajes de Steed fueron publicados por su hija Estelle en un libro titulado La Isla Azul, experiencias de una nueva llegada más allá del velo. El libro fue un éxito comercial, pero también fue criticado por algunos que lo consideraron trivial. En él, Steed revela su viaje al mundo espiritual, con su espíritu flotando por encima del Titanic hundido, hasta que observó con detalle su llegada al mundo espiritual. El libro dice textualmente: «Aquí había cientos de personas flotando en el agua, cientos de almas llevadas por el aire vivas, muy vivas, muchos dándose cuenta de su propia muerte. En este lugar, los espíritus pueden reflexionar sobre sus vidas pasadas y prepararse para su próxima encarnación en la Tierra». El libro también describe cómo los espíritus pueden comunicarse entre sí y con los vivos a través de la mediumnidad. Según se describe en el libro, la Isla Azul es una especie de estación de paso donde sanamos, aprendemos y equilibramos lo que sea necesario antes de poder avanzar a niveles superiores. No es el cielo como se entiende según las tradiciones anteriores, sino un lugar de nuestra propia creación. Así que, justo después de la muerte, nos encontraremos en un entorno que parece bastante similar a la vida en la Tierra, hasta el punto de que incluso nuestros cuerpos y ropa pueden parecer similares a lo que estamos acostumbrados. Sin embargo, esto es para que no tengamos que enfrentarnos a un cambio radical. No debe sorprendernos ese concepto relatado en el libro sobre el más allá, si atendemos al momento histórico en el que se escribe, siguiendo los preceptos de la corriente espiritista originada en Francia a mediados del siglo XIX y cuyo máximo exponente fue Allan Kardec. Esta doctrina espiritual, filosófica, establecía como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos médiums. Las bases del espiritismo se sentaron en el estudio de fenómenos paranormales, en particular a las manifestaciones de las mesas giratorias. Estelle incluyó una carta anexa de Sir Arthur Conan Doyle, uno de los escritores y espiritistas más destacados de la época, autor de los libros del detective Sherlock Holmes. Ella nunca dudó de la autenticidad de los mensajes de su padre. Para ella, eran una prueba de que el espiritismo y el más allá eran completamente reales. La historia de Steed, que forma parte de algunos de los misterios sin resolver que rodean el hundimiento del Titanic, podría ser un recordatorio de que la muerte no es el final y de que suceden extrañas coincidencias y premoniciones que cruzan el velo de ambos mundos. Para algunos, la muerte es solo el comienzo de una nueva vida. Ahora dinos, ¿crees que es posible contactar con el mundo de los muertos? ¿Piensas que hay médiums que son capaces de contactar con personas fallecidas y hacer llegar sus mensajes? Si quieres que sigamos revelando algunos de los enigmas del pasado, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle a like y compartir. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje por la historia que no te habían contado antes.